y vamos a comunicarnos entonces, sí, con Raúl Montenegro. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, perdimos unos minutos, pero de todas maneras van a ser de gran utilidad que nos puedas comentar esta nueva denuncia penal que ustedes hicieron contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por demorar criminalmente la declaración de emergencia roja. Explícanos qué es lo que está sucediendo en Córdoba con el tema de los incendios, la magnitud de este problema y la actitud del gobernador, las autoridades provinciales, y por qué ustedes le hacen la denuncia en sede judicial. Bueno, ante todo hay que recordar de que el año pasado, 2020, ya hubo una situación dramática, se quemaron más de 340.000 hectáreas, hubo muertos como en esta oportunidad, y justo en el momento en que se estaban poniendo más violentos los fuegos, en que las quemas eran realmente muy fuertes, el gobernador directamente no decidió declarar la emergencia roja, que permite poder utilizar recursos que vienen tanto de la nación como de otras provincias. No lo hace, bueno, el costo fue tremendo. Entonces en ese momento lo denunciamos nosotros penalmente, año 2020. En el año 2021 se vuelve a repetir la situación, pero es increíble, o sea, vuelve a hacer el gobernador exactamente lo mismo. Es decir, para que tengamos una idea, a este momento ya son algo más de 40.000 hectáreas que se han quemado. Qué bárbaro. Solo que en la zona en donde había bosque nativo con muy buen estado de conservación, 3 muertos, y resulta de que incluso desde el Plan Nacional del Manejo del Fuego se venían ofreciendo la ayuda, se enviaban extraoficialmente, hablamos con funcionarios de muy alto rango del ministerio, en que nos decían, iban desde Buenos Aires los email y los WhatsApp, y lo único que hizo la provincia fue solicitar 2 aviones en un primer pedido, y en un segundo pedido 2 aviones más y un helicóptero, pero no se habilitó la emergencia roja, y no se aceptó por lo tanto esa ayuda. Entonces ya nos pareció que esto colmaba totalmente la paciencia en una provincia ambientalmente en situación de crisis. Entonces, junto con Juan Emí, que es el abogado que nos acompaña, hicimos la presentación penal contra el gobernador Juan Schiaretti, y nosotros pensamos que si la acción judicial, la primera que colocamos, que sigue gozando de buena salud, lo que es difícil porque hay sectores del Poder Judicial que obviamente no quieren molestar al gobernador, decíamos que si se hubiera expedido a la justicia, eso hubiera representado un toque de atención, y entendemos que no hubiera vuelto a repetir con la misma impunidad el gobernador lo que terminó haciendo, o sea, empecinándose en que bastaban los recursos locales para poder extinguir el fuego. Claro, porque aparte el fuego, la velocidad con la que se combate al fuego es absolutamente clave. Cualquiera que haya observado cómo se propaga un incendio sabe que si uno va rápidamente es fácil controlarlo. Ahora, una vez que se sale de control, necesita recursos infinitamente superiores. Esto es desidia pública. ¿Cómo se lo explica? Es que yo creo que desidia pública, de alguna forma uno podría llegar a interpretar de que no quería que participara ninguna jurisdicción para que nadie se llevara los laureles por haber apagado el fuego. Y digo, esto me parece de una ridiculez extrema. Sí. Pero vos decís algo muy importante, la velocidad del fuego. Por eso es clave la detección temprana. La clave en los fuegos es la prevención los 365 días del año, pero la prevención. Y justamente el gobierno de Juan Schiaretti, a un grupo importante de guardaparques, de bomberos voluntarios, le sacó una función, eran bomberos voluntarios rentados, sacó una función que era la desde torres que estaban distribuidas, a hacer la vigilancia para detectar, por ejemplo, focos tempranos, de forma inicial. Claro. Elimina eso pasó el año pasado, y se pone en marcha un supuesto sistema electrónico que
no hace falta decirles, no funciona. Entonces eso también lo presentamos en su momento. Pero acá, como decía, yo creo la palabra que se aplica es desidia. Fíjate que al terminar el año 2020 con esas más de 340.000 hectáreas quemadas, la única reacción fue hacia fines de ese año, comienzos del 2021, hacer una conferencia de prensa mostrando que se habían gastado algo así, un poco más de 150 millones de pesos, que en términos de prevención de fuego es un monto absurdo, para comprar equipamiento para reemplazar el que se había de alguna forma afectado durante la quema de 2020. Entonces, lo que vemos nosotros acá es que hay un comportamiento totalmente por espasmos, no hay realmente una estructura de prevención seria, y llegamos a situaciones como estas en donde, ¿qué hacemos ahora? Si entre lo del año pasado y este año son más de 400.000 hectáreas, muchas muertes este año, solamente este año hubo 3 muertes, entonces nos parece que realmente la justicia no puede seguir mirando para otro lado, y tiene realmente que actuar. Si hubiera actuado para la denuncia penal que hicimos el año pasado, seguramente muchas cosas habrían cambiado. Pero está claro de que no hay insisto, en un sector de la justicia de Córdoba, no hay intención de molestar al gobernador, siendo que la Constitución garantiza aparte establece claramente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aparentemente el gobernador de Córdoba tiene una coronita especial, ¿no? Y seguramente. Ahora te tengo que preguntar también, porque esto a veces, la justicia se mueve mucho a impulso de satisfacer a la opinión pública. Los medios de comunicación de Córdoba, ¿cómo abordan este tema, donde efectivamente deberían estar reproduciendo por lo menos tu voz debería estar resonando en todos los medios de Córdoba? Es lo que uno supone desde aquí, desde Buenos Aires, aunque creo que eso no ocurre. Bueno, lo que ha habido una cobertura obviamente muy fuerte es de incendios, porque era inocultable, no había alfombra posible para ocultar los incendios. Claro. Y más en una zona en donde, quiero recordar que los lugares más afectados fueron el norte de Córdoba, en donde muchas de las zonas de las viviendas no tenían suficiente cantidad de agua incluso para protegerse. Entonces los incendios fueron cubiertos. Obviamente lo que tenga que ver con denuncias con el gobernador no es la noticia más abundante, pese a lo cual obviamente ha habido su propia cobertura, pero me parece que no solamente está el problema de la impunidad con que un funcionario, llámese gobernador, secretario de Ambiente o quien estaba en la defensa civil, actúan mal, sino que además en Córdoba se da un proceso que es interesante mencionárselo. En el posfuego es tradicional que el gobernador Schiaretti, que aparte de una persona que técnicamente tiene muchas limitaciones para abordar estos temas, lanzan programas de reforestación. Yo quiero aclarar lo siguiente: lo que se quema, o cuando hay desmonte, lo que se desmonta, no son solamente árboles, arbustos y hierbas, sino que son miles de especies que van desde virus, bacterias, hongos, hasta grandes vertebrados, invertebrados, plantas verdes. Son miles de especies. Entonces cuando se quema, son poblaciones de miles de especies. Por lo tanto, la biodiversidad, porque eso es la biodiversidad no se puede plantar. O sea, no podemos plantar biodiversidad. Los árboles no plantan biodiversidad. Y en una actitud maliciosa, de pronto, ante una sociedad mayoritariamente urbana que ve los incendios por televisión, por online o directamente en los medios gráficos, bueno, parece algo lógico, pero no es nada lógico ni científicamente sostenible. Es decir, la única forma en que los ambientes nativos de mucha biodiversidad pueden reconstruir la biodiversidad es que esos mismos ambientes vayan reconquistando los ambientes quemados. Y eso lleva muchísimo tiempo. Pero claro, esto no entra dentro de la cabeza de la gestión, entonces es más fácil, como siempre, pintar de verde, decir, bueno, estamos plantando árboles, cosa que obviamente
no es así, ¿no? Cuando te hice la primera entrevista, ya no sé, debe ser un par de años, vos decías que solo quedaba del monte nativo el 3% en Córdoba. Estos incendios de 2020 y 2021, ¿disminuyen ese porcentaje o algo se ha reconstruido con el paso del tiempo? No, ha disminuido, o sea, tenemos mucho menos del 2,5% en este momento, y obviamente lo del año pasado y este año agrava la situación, porque es interesante, en base a lo que vos preguntas, primero hay que recordar esto, que en el caso de la provincia de Córdoba, el incendio del 2020 fue uno de los mayores incendios que tuvo la biosfera, o sea, a nivel internacional fue uno de los 10 incendios más graves, comparables a lo que sufrieron Australia o el oeste de Estados Unidos, o de pronto Portugal o España. Uh-huh. Y hemos llegado a tener una de las tasas de desmontes más altas del mundo, menos 2,93%, cuando en ese mismo momento, estamos hablando de un periodo relativamente cercano, la mundial era de menos 0,23, o sea, es una situación muy grave, pero con un agravante. Como cada vez tenemos menos bosque nativo, y la única forma en que el bosque nativo pueda recompaginar la biodiversidad es que lo que queda se expanda. Si yo tengo poco bosque nativo, tengo menos probabilidades de que se reconstruya. Esto es lo que no logra entenderse, o a lo mejor no interesa dentro del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, vos decís en la declaración de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, sobre el final, decís, o no quiere entender que los incendios, los desmontes y la expansión de la frontera agropecuaria impulsada por la mesa de enlace nos llevan al abismo. Das a entender acá como que estos incendios son intencionales. Bueno, vamos a separar algunas cosas. En Córdoba, más del 90 y pico % de los incendios son intencionales. Acá no se dan fenómenos, por ejemplo, con el caso de algunos bosques de Estados Unidos, donde la actividad eléctrica es fundamental. Acá son intencionales. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Sin decir quién ha sido el que provoca esos incendios intencionales, obviamente, si había bosque nativo y había sectores ligados, por ejemplo, a los cultivos industriales de soja, maíz transgénico, y bueno, si hay una quema, es toda una posibilidad. Quiero aclarar que la ley de bosques prohíbe el cambio de uso del suelo, o sea que desde el punto de vista de la ley no podría cambiarse porque directamente la ley lo prohíbe. Pero caramba, cuando pasan 3, 4, 5 años después del fuego, tiene que haber registro de que hubo incendio, ni siquiera se aplican la propia ley de bosque, entonces de pronto un incendio termina favoreciendo o aumenta las probabilidades que haya ese cambio de uso del suelo de bosque nativo a, por ejemplo, cultivo. Lo que nosotros sí marcamos es que el gobernador de Córdoba recibe siempre con mucho entusiasmo la mesa de enlace, no tiene el mismo entusiasmo para recibir el movimiento campesinado profundo de la provincia, que es el que más ha sufrido en el norte de Córdoba. Uh-huh. Entonces, yo creo que queda claro de que el gobernador no solo no entiende cómo funciona la provincia, sino que no tiene en cuenta que a medida que se vayan destrozando cada vez más ambientes nativos, bosques, pastizales, arbustales, y funcionan peor las cuencas hídricas, hay menor posibilidad que se recupere el suelo, y además, y esto es muy importante, tenemos mucha menos resistencia para el cambio climático global, porque si no hay ambiente, no hay vegetación, si no hay estos ambientes densos, el viento, por ejemplo, puede correr libremente. Entonces, eso es lo que está pasando, que esta desidia, esta ineptitud, esta mala praxis, termina haciendo algo. Yo tengo una niña de 8 años, que me sirve un poco de referencia, y yo lo que siento es que la ineptitud de estos funcionarios y de estas gestiones termina robándole a las niñas y a los niños de ahora, pero también en lo que van a hacer en el futuro, les terminan robando sus posibilidades de supervivencia. Eso es lo que me parece absolutamente incomprensible y que no se digne a
declarar emergencia roja, solicitar toda la ayuda posible, porque cuanto más equipamiento haya, cuanto más bomberos participen, cuanto más brigadistas, cuanto más esfuerzos estén desplegados, el fuego siempre va a ser de menor impacto. Quizás no se puede evitar el fuego, quizás sea difícil, pero no semejante daño y 3 muertes. ¿Por qué 3 muertes? Sí, claramente. La última que te hago y tiene que ver con, porque ya no se nos fue el tiempo, pero tiene que ver con el riesgo de desertificación del suelo. Hablaste del viento y, lógicamente, una tierra resguardada por árboles, arbustos, etcétera, que posee biodiversidad, es una tierra de una determinada calidad. A una tierra arrasada, expuesta al sol, al viento, a la erosión, ¿hay riesgo de que se desertifique alguna parte del territorio? Pensemos que buena parte de los ambientes que han sido afectados son ambientes serranos, lo que se llama técnicamente, morfológicamente, como macizo antiguo. Obviamente, si ustedes tienen quienes han estado en las sierras y han visto, por ejemplo, algún lugar donde está exportada una parte de las sierras, seguramente han visto de que las sierras son montañas muy antiguas, con muchos granitos, y el suelo es muy estrecho. Entonces, si se quema, cuando llueve, ya la vegetación no detiene todo el poder erosivo que tiene la gota de lluvia. Entonces, el agua, en lugar de infiltrar lentamente, porque las sierras son como gigantescas esponjas rígidas, entonces corre en superficie. Al correr en superficie, se lleva el suelo, se lleva los nutrientes. Entonces, allí tenemos procesos de desertificación que hay que distinguir. Desertización son los procesos naturales por los cuales se forman desiertos, y desertificación es cuando los produce el ser humano. Bueno, en este caso se produce desertificación, pero además con 2 efectos muy interesantes que no hay que olvidarlo y que obviamente habría que pedir al gobernador que se tome un poco la molestia de que le pagamos sueldo a un empleado nuestro, de leer un poquito. Y es, por un lado, cuando nosotros tenemos que se produce todo este fenómeno de destrucción, entra mucha menos agua al suelo, es decir, se alimentan menos estas esponjas, y al alimentarse menos estas esponjas, vamos a tener mucha menos agua en el próximo invierno. Esto me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Vamos a tener menos agua, pero además todos los nutrientes, sobre todo el fósforo y nitrógeno que se lleva el agua sobre estos suelos que están totalmente descubiertos, van a parar a los lagos. Y en los lagos producen eutroficación. ¿Y qué es la eutroficación? Es justamente el hecho de que empieza a haber grandes floraciones de algas como en el lago San Roque. Entonces tenemos un lago en pésimas condiciones de salud ambiental. O sea, fíjense todas las cosas que produce la mala praxis o la incapacidad de un gobernador como Juan Schiaretti. Así es. Bueno, Raúl, se nos fue el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y muy muy amable, y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Carlos Matos y Rodrigo Romera.